todo aquel que se ha quedado sin esperanza. Aviso de contenido. A lo largo de la historia se describen ciertos lugares con un toque gore y violencia, situaciones explícitas que involucran sustancias ilícitas y actos explícitos que pueden ser perjudiciales para algunos lectores. Te recomiendo escuchar este escrito solamente si eres mayor de edad y no eres sensible a lo que pueda decirse. ¿Volvió a la cabaña a pesar de todo lo ocurrido?, preguntó la vecina mientras se apretujaba las manos. El relato del viejo Nahui cada vez se volvía más violento. Tuve que hacerlo. Era el único que conocía ese lugar junto con mi amigo Francisco. Para ese momento, éramos los únicos leñadores que quedaban con vida, relató con pesar. Nahui salió del monasterio acompañado de Francisco, uno de los pocos guardias que lograron escapar del peligro, el sacerdote y un obispo. Los demás miembros se encargaron de ayudar a los sobrevivientes y de dar sagrada sepultura a los fallecidos. El ataque había dejado terribles huellas en la aldea de Río Cristal. Todo el sitio estaba cubierto de muerte y destrucción. El demonio que los había atacado no se había detenido por nada y claramente poseía una gran fuerza. Nahui y sus acompañantes emprendieron el camino a la cabaña esquivando los cuerpos e intentando no mirar al detalle a las personas que yacían sobre la tierra. Con cada paso que daban, el corazón les latía con más fuerza en el pecho. No estaban seguros de que la luz del día los mantuviera a salvo. Lo único que poseían para protegerse era agua bendita y simples oraciones que posiblemente mantendrían al demonio alejado, pero no lo destruiría. Pronto se encontraron con la cabaña. En los alrededores estaban los cuerpos de los leñadores, y Nahui tuvo que ignorar el cuerpo del lobo que se había sacrificado para salvarlo. Se puso en el umbral de la cabaña y señaló el interior. Ahí está, anunció, sin tener intenciones de adentrarse a ese lugar maldito. El sacerdote y el obispo se acercaron y tuvieron que resistir las náuseas al ser golpeados por el olor pútrido. Estudiaron un poco la cabaña mientras se acercaban al cuerpo. De inmediato sintieron el cambio de temperatura y se cubrieron la nariz al tener que agacharse para observar de cerca la escena tan horripilante. Nahui, vamos a necesitar que usted y su amigo nos ayuden a mover el cuerpo, ordenó el obispo sutilmente al leñador, que tenía la mirada perdida. Francisco se acercó con desconfianza al escuchar la petición y esperó a que su amigo entrara primero. Ambos se adentraron, mientras intentaban ignorar los detalles que hubieran hecho a cualquiera salir corriendo de ese sitio. Francisco tomó los pies del cuerpo, y Nahui se agachó para tomarlo de los hombros. Las moscas comenzaron a volar por todas partes, y con dificultades lo movieron a un lado. El sonido del cuerpo y los insectos, que devoraban la carne, terminaron por corromper la frágil estabilidad de Nahui, que tuvo que huir a una de las habitaciones para vomitar. Escuchó las voces amortiguadas del obispo y el sacerdote que se movían por el lugar. Francisco se acercó a la habitación y, notando las mantas sobre una de las camas, tomó una para cubrir el cuerpo. Nahui tomó lo poco que le quedaba de valor y salió para enterarse de las cosas que seguramente ya habían descubierto. El obispo tenía entre las manos los pergaminos que les habían sido robados. Los leía mientras señalaba la imagen del piso. El sacerdote asentía de vez en cuando, y a Nahui le sorprendía que pudieran ignorar el cuerpo y los huesos sobre el piso. Encontraron unos cuchillos hechos de hueso, le anunció Francisco entre susurros. ¿Es posible que sean de alguna de las hermanas?, preguntó. No hay señal de las chicas por ningún lado, le contestó, y el guardia se acercó a la puerta. Encontré tierra removida a un costado de la cabaña. Parece que desenterraron algo, anunció, y el obispo asintió. El sacerdote miró en dirección de Nahui y Francisco. ¿Cree que la mujer de la que habló haya sido enterrada aquí?, preguntó, y Nahui alzó los hombros. Cuando regresé a la cabaña la primera vez, no había señales de que algo malo hubiera sucedido, respondió. Eso ya no tiene importancia.
dijo el obispo, enrollando los pergaminos. Es posible que los huesos de esa mujer se hayan usado para el ritual, pero eso no nos da la respuesta de la desaparición de las chicas, aunque es muy posible que ese demonio las haya devorado. Unos gruñidos interrumpieron las palabras del obispo. Era evidente que su presencia estaba haciendo enojar al demonio que habitaba ese lugar. Los crujidos de la madera los hicieron ponerse en alerta. La temperatura bajó considerablemente hasta el punto de hacer visibles sus alientos. Uno de los hombres de Dios estaba preparándose para defenderse. «Debemos escapar», murmuró Francisco mientras observaba la cabaña. Del techo comenzó a caer un poco del polvo acumulado. El golpe de las pezuñas contra la madera se hizo presente. El sacerdote tomó su crucifijo con todas las intenciones de ponerse a rezar. El obispo lo notó y lo detuvo tomándolo del hombro. «Estos son los dominios del mal. Si intenta pronunciar la palabra del bien, ocasionará que nos ataque su furia», murmuró sin apartar la mirada del techo que no dejaba de tirar polvo sobre sus cabezas. El ruido de las pezuñas se hizo más fuerte y constante. Era evidente que el demonio estaba acechándolos y no iba a detenerse a pesar de que todavía no llegaba la oscuridad. «¿Cómo lo vamos a detener para llegar a la aldea?», preguntó Nahui, evitando soltarse a correr por el bosque. «Esa cosa es muy veloz y dice que las plegarias solamente lo harán enfurecer. El agua bendita debería poder funcionar», propuso a Francisco, que ya estaba igual de nervioso que su amigo. Un golpe afuera de la cabaña los hizo volverse. El guardia estaba sosteniendo la puerta, que estaba siendo golpeada con fuerza por el demonio. Lanzaba gruñidos y algunas palabras incomprensibles. «Está jugando con nosotros. Quiere llenarnos de temor para poder disfrutar al momento de asesinarnos», anunció el obispo. Tenían que hacer algo, pero ninguno tenía idea de lo que podría ayudarles. Nahui fue el primero en reaccionar. Las plegarias no iban a ayudarles, pero seguro que podían distraerlo para escapar de la cabaña y volver a la aldea. Era de vital importancia que ellos sobrevivieran para guiar al sacerdote y el obispo de regreso. Tras comprobar que Francisco estaba ayudando al guardia a sostener la puerta, se apresuró a mover las mesas. El sacerdote le ayudó para obstruir la puerta, que ya parecía pronta a romperse. «Esto podría darnos un poco de tiempo», dijo Nahui, yendo a la que era su habitación. Afortunadamente, encontró las lámparas de aceite que habían llevado las jóvenes. Regresó con las manos ocupadas, mientras el demonio se asomaba por las ventanas y rompía los cristales. Debido al pequeño tamaño que poseían, no le era posible entrar por alguna de las ventanas. «El fuego podría detenerlo». Nahui mostró las lámparas al obispo, que sacudió la cabeza. «Dijo que las plegarias no ayudan. ¿Cómo podemos ganar tiempo para escapar?». «Tiene razón», secundó el sacerdote, que no había soltado su crucifijo. «Se me ocurre que podemos dejar que entre y encerrarlo mientras la cabaña se quema. De esa manera podríamos ganar un poco de tiempo para huir», dijo Francisco. «Podría funcionar», dijo el obispo nervioso al notar que el guardia volvía a detener las mesas para evitar que el demonio se abriera paso en el interior. «Pero no tenemos forma de encender fuego». «Los leñadores siempre cargamos pedernal y pirita», anunció Francisco mientras sacaba de su bolsillo las herramientas. Francisco tomó un pedazo de la manta que cubría el cuerpo y lo cortó utilizando uno de los cuchillos de hueso que estaban tirados en el piso. Nahui estrelló 2 de las lámparas contra los muros de la cabaña, revisó las otras habitaciones y se dedicó a sacar las mantas y pieles que estaban abandonadas. Las restregó en el aceite que estaban en el piso y los muros. Debían crear el combustible suficiente para que las cosas ardieran un buen tiempo, o al menos el suficiente para mantener al demonio ocupado e intentar escapar. Cuando Nahui estaba por romper la tercera lámpara, lo detuvo Francisco. «Eso podría quemar directamente al demonio. Salir de aquí podría ser más fácil si la puerta está abierta, pero si lo quemamos directamente...». Dejó las palabras al aire y Nahui asintió al comprender que tenía razón. «Ya no resistirán más las mesas», gritó el guardia, que empujaba con fuerza. El ruido de la madera al romperse hizo que el alma de todos los presentes fuera directo al suelo.
Saca al sacerdote, el obispo y al guarda por la ventana de mi habitación. Es un poco más espaciosa que las demás, ordenó Nahui a Francisco. Yo me quedaré. Voy a quemar a ese desgraciado por asesinar a mi lobo. Los gritos del guardia les hicieron saber que estaba siendo aprisionado por la mano del demonio. Le estaba enterrando las garras en el abdomen. La sangre no tardó en manchar la ropa del pobre hombre, que seguía empujando con toda su fuerza la madera rota contra la puerta para dar tiempo a los demás. Yo me quedaré para darles más tiempo, anunció el sacerdote aferrándose a su crucifijo. No, yo me quedaré. Lleva esto al arzobispo, farfulló, dándole los pergaminos y sacando los frascos de agua bendita. Señor, usted podrá explicarle en detalle las cosas al arzobispo. Le devolvió las cosas y le quitó los frascos. Sé algunos trucos para hacer que ese desgraciado se quede quieto. Francisco le arrebató la lámpara de aceite a Nahui, quien sacudió la cabeza intentando recuperar las cosas. Tú sabes la ruta más corta para volver a la aldea, y sabes bien que tardó menos de un segundo en encender el fuego. Soltó tan rápido que no pudo creer que lo logró. ¡Largo!, gritó el sacerdote al percatarse de que el guardia ya estaba muerto. Nahui tomó al obispo del brazo y lo arrastró a su vieja habitación. Cerró y puso la cama contra la puerta. Agudizó el oído mientras le pedía al obispo que guardara silencio. Pudo escuchar al sacerdote hablar en latín, y los gruñidos del demonio los lastimó. El sonido de la lámpara al estrellarse le dieron aviso de que era momento de escapar. Tomó al obispo del brazo y lo arrastró hasta la ventana para salir. El grito del sacerdote los hizo moverse más rápido. El humo pronto se coló por el techo de la cabaña. Nahui escuchó que Francisco gritaba, y tomando el brazo del obispo, corrió sin detenerse. Tenían al menos unos minutos de ventaja que no iban a desaprovechar. Las piernas comenzaron a fallarle justo a la mitad del camino. La respiración agitada del obispo le recordó que no iba solo. Nahui miraba los árboles mientras huían y pronto tomaba la dirección correcta. Cuando sabía que estaban cerca, se permitió bajar un poco el ritmo, pero lo lamentaron de inmediato. El obispo cayó y los pergaminos se regaron por la tierra. Nahui se encontró de nuevo con el demonio, que apestaba a aceite quemado. ¡Huye! Nahui hizo caso a la orden del obispo y tomando los pergaminos volvió a correr con todas sus fuerzas a la aldea. No se detuvo pese a escuchar los horribles gritos de dolor del obispo. Casi sonrió de la alegría cuando consiguió distinguir una de las cabañas de la aldea. Comenzaba a anochecer y estaba cerca de la puerta del monasterio cuando escuchó las pezuñas y gruñidos del demonio que iba detrás de él. ¡Abran!, gritó con todas sus fuerzas sin detenerse o siquiera girar la mirada. La puerta se abrió un poco y se asomó un diácono que tomó su crucifijo al ver al demonio tan cerca. Nahui alargó las manos para entregarle los pergaminos y estaba seguro de que ese era el momento de su muerte. Sintió la mano del demonio envolverle el tobillo y cayó cerca de la puerta. Los dientes se clavaron en su piel y se giró para patear al demonio con todas sus fuerzas. Alguien lo tomó por debajo de las axilas y lo jaló. El dolor se volvió insoportable y cuando su pie se desprendió de su cuerpo, entró al monasterio y cerraron la puerta antes de que el demonio intentara acercarse más. ¿No tiene un pie?, preguntó el hombre asomándose a ver los pies del viejo Nahui. Es de madera, contestó estirando la pierna y golpeándose el pie con la vieja rama. Por eso arrastra ese pie, insinuó la vecina al comprender el tan peculiar caminar del viejo. Entonces, si voy al monasterio y pido esos pergaminos, ¿podré destruir el árbol del diablo?, preguntó el hombre con interés. Ya se estaba cansando de la historia y de que sus preguntas no tuvieran una respuesta. Nahui se acarició la larga barba blanca que le llegaba hasta el pecho. No encontraba la manera de continuar con el relato sin causar más molestia en el hombre que estaba empeñado en salvar a su hermano. Quizás si te cuento la manera en la que luchamos contra ese demonio, sepas cómo encontrar el árbol para destruirlo y salvar a tu hermano, mintió. Soy todo oídos, contestó, y Nahui se sintió un poco aliviado. Al menos tenía un poco más de tiempo para que comprendieran a lo que se estaban enfrentando.
Muchas gracias por escuchar este capítulo. Si te ha gustado, te agradecería que le dieras manita arriba y te suscribieras para no perder ni un capítulo de la historia. Si quieres hacerte de una copia física, puedes dar clic en el link de la caja de información. Yo soy Damaris Álvarez y te deseo dulces sueños.